Bueno, muy bien. Bienvenidos. Espero todos se encuentren muy bien, a los que acabaron de llegar. Eh, Aquí ahí me hicieron dos preguntitas mientras tanto, mientras que estábamos esperando por el interno, por así decirlo, por el chat. Eh, un poco sobre el tema de registro cuando se hace la adquisición de un bien, de un inmueble. ¿Listo? Entonces, ese proceso de registro, solo para hacer la claridad, es cuando oficialmente se le dice al Estado, oiga, este inmueble cambia de propietario y entonces él dice, listo, cambio en mi base de datos que el propietario es ahora esta persona. Porque, ¿qué pasa? En registro expiden unos certificados que de pronto en algún momento ustedes los han escuchado, que se llaman los certificados de libertad y tradición. Eh, y ahí en ese certificado muestran todos los propietarios históricos de ese inmueble como tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes van y miran cualquier lote y toman el número de la matrícula y piden un certificado de ese lote, les van a salir, este lote perteneció a tal persona de tal fecha a tal fecha. Después, de paso propietario tal, de tal fecha a tal fecha. Y muestran una serie de histórica de los propietarios de ese inmueble. ¿Listo? Entonces el registro es como tal esa figura donde oficialmente queda registrada ante el Estado el cambio de propietario. Bien, listo. Ahora sí, empezamos con lo del día de hoy. Entonces, hoy vamos a tener una clase bastante interesante porque vamos a, de alguna manera, tener nuestra clase dividida en dos partes. La primera, vamos a terminar como toda esta parte introductoria de los TIC, a terminar de hablar de todos esos conceptos básicos que vamos a necesitar para empezar a hacer análisis espacial y después vamos a empezar a poner las manos en la masa. A empezar a aprender cómo es el programa, cuáles son los botones que debo apretar, cuáles son las funciones que debemos ejecutar, y eso es lo que nos va a tomar de aquí en adelante el resto del semestre. ¿Listo? Para esta parte del semestre vamos a necesitar unos datos que asumo que están en neón, pero si alguien me puede confirmar, sería ideal. Yo aquí también lo voy a confirmar. Sí, Que se profe, deben los llamar como datos datos sí, SIG. sí, ahí aparece ya. Los datos Listo, sí ya aparecen. listo. Muchas gracias. Entonces, sí, en esos datos necesito por favor que los vayan descargando. Si quieren, pónganlos a descargar mientras estamos aquí hablando esta primera parte, porque en la segunda parte vamos a empezar a necesitarlos y los vamos a explorar. Vamos a ver qué podemos a empezar a hacer con ellos. ¿Listo? Entonces, para los que todavía no los han encontrado, debería estar en contenido y, a ver, ¿en qué parte están? Ah, contenido, datos SIG. Bien. Entonces, ahí en datos SIG descargan, es un zip, más o menos como 200 megas, y con esos datos son los que vamos a empezar a aprender a utilizar el programa. Bueno, bien. Entonces, voy a compartirles aquí la presentación, que un segundo que ahora se me perdió el curso. Nosotros la clase pasada habíamos quedado en esta parte. Bien. Hablamos un poco de todos estos conceptos básicos de los SIG, qué era un SIG, a qué nos referíamos cuando estábamos trabajando con un SIG, cuál era nuestro objetivo. Acuérdense que habíamos dicho que los SIG en términos generales significaban o eran en realidad mapas a computador, mapas en digital, y que acuérdense que teníamos tres traducciones o una traducción para cada una de sus tres palabras. El sistema de información geográfica hacía o se traducía en algo digital por medio de datos para producir unos mapas. ¿Listo? Y que nuestro objetivo principal es proporcionar información para la toma de decisiones. Y les hablé también de que los SIC se vuelven un centro integrador
de información de diferentes fuentes. Y entonces al tener diferentes fuentes vamos a tener que darnos cuenta cómo tratar cada uno de esos datos, porque no todos los datos vienen perfectos siempre que nosotros los estamos buscando. Por supuesto que nosotros ahorita se los vamos a dar perfectos, pero vamos a tener sesiones en donde les voy a dar datos que no están perfectos y que nos toca arreglarlos. ¿Bien? Entonces vamos a ir aprendiendo eso, vamos a ir aprendiendo cómo integrar otro tipo de información que no sean solo los datos digitales, sino tablas de Excel, fotografías aéreas. Bueno, vamos a ir paso a paso integrando esto dentro de nuestras clases. Bien, y acuérdense que hablamos, perdón, lo voy a poner aquí, de los diferentes niveles de los SIG, de informar, de analizar. Acuérdense que hicimos unos ejercicios en Google Maps, después en WalkScore para analizar y que dijimos que lo que vamos a tomar o lo que nos va a tomar de aquí en adelante es ese segundo paso, que es analizar. Probablemente podríamos quedarnos solo en informar si quisiéramos, utilizar datos, mostrarlos, enfocarnos mucho más en ese tema de informar, pero creo que el valor agregado y lo que nos va a dar plata de aquí en adelante es analizar. ¿Bien? Entonces, hayamos quedado que los SIG o los GIS pueden ser aplicados en muchas partes, en muchas áreas, en lo que quieran, ustedes pueden aplicar los SIG, en política, en educación, en hidrología, en impuestos, ¿sí? Porque ustedes pueden saber más o menos una capa que les diga el valor del uso del suelo, el valor de referencia al metro cuadrado, perdón, y con ese valor pueden calcular y otros atributos pueden calcular cuánto se podría recolectar por ciertas zonas. Para transporte, hablábamos un poco de esos ejemplos de cobertura de transporte público, se pueden usar muchísimo para medir temas de políticas de planeación, para marketing. Acuérdense el ejemplo que yo siempre les daba desde la clase pasada y es, nosotros vamos a poder llegar a un punto en que a través de un análisis de redes y un tema de patrones espaciales podemos determinar el punto exacto donde eventualmente se puede abrir una tienda, teniendo en cuenta la localización de las otras tiendas, teniendo en cuenta, por ejemplo, puede ser la competencia. Entonces, todo eso lo podemos integrar para producir nuestros resultados, para darle esa solución a los problemas complejos. Bien, entonces, nosotros tenemos que los SIG están evolucionando constantemente y rápidamente. ¿Por qué? Porque hace, no sé, unos 20 años eso era muy novedoso, ¿cierto? Acuérdense que hace 20 años recién estaban entrando los computadores y por ende estaban entrando este tipo de software. Y en su momento, cuando se hacían los proyectos, pues teníamos una información que probablemente, como no habían unas bases de datos tan grandes y como las entidades públicas recién estaban dándose cuenta que tendrían que migrar a datos digitales, entonces generalmente lo que tocaba hacer era construir por nuestros medios los datos para ese proyecto en específico. Pero ya después fueron avanzando y entonces ya algunas entidades tienen datos digitales y entonces podemos obtener información y estamos conectando para nuestros proyectos, estamos conectando diversas fuentes de datos. Bien. Entonces, para hacer un mapa de X o Y cosa, utilizamos una capa de un lado, de otra capa de otro lado. De pronto, en ese tiempo, eh, nos tocaba seguir creando nuestras capas por nuestros medios, pero ahora nosotros vamos a ir avanzando hacia un punto donde ya hay muchos más datos y sobre todo que las mismas personas están contribuyendo a esa creación de datos. ¿Listo? Entonces, puede ser una contribución tan sencilla como en Google Maps el puntaje de los restaurantes. ¿Sí? Pero puede ser una contribución tan grande como por ejemplo en Waze, que también es un sistema de información geográfico, cuando estamos utilizando Waze y de repente nos encontramos con un cierre, reportamos que hay un cierre. Entonces fíjense que esa información la estamos actualizando y la estamos
editando nosotros mismos, ¿sí? Como personas normales que están haciendo uso de cierto tipo de información. Bien, entonces ahí el analista sí tiene que llegar a coger esa información y darle ese procesamiento para responder la pregunta. Entonces vean que aquí el punto importante es que cada vez más los datos van cambiando de alguna manera. No la información de los datos, sino los tipos de datos, cómo encontramos los datos y demás. Bien, entonces para que tengan en cuenta eso. Como les decía, nosotros podemos utilizar diversos tipos de formatos o tipos de datos dentro de nuestros análisis. Y ahí un poco lo que nos vamos a enfocar de aquí en adelante es en ver todos esos tipos de datos, ¿sí? Y a partir de esos tipos de datos, lo que vamos a hacer es perdón, es que acá me enviaron un mensaje por el chat y no era para mí. Claramente. Entonces, eh, esos distintos tipos de datos nos va a tomar las siguientes clases, porque hay cosas que podemos hacer con ciertos datos, hay otros que no podemos hacer con esos datos. ¿Listo? Y vamos a ver en qué situaciones sí los podemos utilizar, en qué situaciones no las podemos utilizar. Pero aquí el punto de estas imágenes que vemos acá es también decirles que así hay casi como hay distintos tipos de datos, hay distintas fuentes de información para esos datos. Entonces tenemos los datos, pero también tenemos información adicional, por ejemplo, tablas. Y vamos a trabajar mucho con tablas de datos, vamos a arreglar esas tablas de datos, vamos a calcular elementos a partir de información en esas tablas, pero esas tablas van a estar unidas con los datos espaciales. Entonces ahí va a ser un proceso bastante interesante porque vamos a poder interactuar con los datos que representan algún tipo de información, piensen en las vías, y entonces no solo tenemos las vías dibujadas, sino que vamos a tener información sobre esa vía. Por ejemplo, podemos decir cuántos carriles tiene esa vía, ¿sí? O si es una vía arterial, intermedia, si es, por ejemplo, eh, qué clasificación de esa vía tiene según el POT. Y más información, la longitud, el ancho de la vía, bueno, mucha información podemos tener en tablas, ¿bien? Pero eso va a ser solo para un tipo de datos, porque también hay otro tipo de datos que vamos a utilizar que puede ser un poco más abstracto, pero en realidad muchas veces es muy útil ese tipo de datos. Y es como, por ejemplo, las imágenes. Ustedes dirán, Orlando, pero ¿qué tiene abstracto una imagen, una foto? Pues en realidad, como nosotros la tratamos, sí va a ser un poco más abstracto, ¿sí? Porque nosotros no la tratamos como la imagen, como tal, la foto bonita de la playa, no. Vamos a tomar fotografías aéreas y esas fotografías aéreas las vamos a tratar como datos, como una grilla de datos, ¿bien? Entonces, ahí vamos a darle un tratamiento en especial. Entonces, con esos datos, o sabiendo que vamos a tener distintos tipos de datos, sabiendo que vamos a tener información de distintas fuentes, que vamos a tener que ir arreglando esa información o que ir editando esa información para dejarla exactamente como nos sirve para nosotros o a nosotros para generar una respuesta o generar un resultado, vamos a tener que utilizar nuestro sistema de capas. Bueno, y esto lo hablamos la vez pasada. Y es, nosotros vamos a querer representar el mundo real, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo acá en esta parte de abajo. Hagan un ejercicio. Miren por fuera de la ventana, ¿sí? Si tienen una ventana cerca, si no tienen una ventana cerca, pero miren hacia afuera de la ventana o imagínense mirando fuera de la ventana y vean el mundo real. Y traten de representar eso por medio de datos a través de capas. Entonces, si yo miro, por ejemplo, aquí mi ventana que está aquí al lado o que está aquí atrás, yo veo unas calles, veo unos árboles, veo unas zonas verdes, veo unos caminos, ¿listo? Entonces yo podría cada uno de esos elementos por separado hacerlos en una capa. Entonces, una capa de caminos, una capa de vías,
una capa de árboles, una capa de zonas verdes. Y a partir de esas capas es que yo voy a empezar a generar el análisis de esa información. Entonces yo podría empezar a contar cuántos árboles hay allá. ¿Listo? Porque si fuera cada árbol, yo lo podría representar con un punto, por ejemplo. ¿Sí? Si quisiera, si quisiera. Y también hay otras formas de representarlo. Ya vamos a ver esa parte. Pero lo importante es que nosotros estamos tratando de representar el mundo real por medio de capas o layers que representan una cosa en específica. ¿Listo? Entonces vamos a tener una capa de ríos, una capa de caminos, una capa de vías, una capa de árboles, una capa de cada cosa. ¿Listo? Y al final, como les contaba la vez pasada, si ustedes ponen uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, pues van a ver el mapa como es en realidad. ¿Listo? Esas capas representan un aspecto específico del entorno. ¿Listo? Acuérdense de ese concepto. Y acá hay esta estrellita amarilla para que lo tengan ahí súper presente. ¿Bien? Ahora, una cosa importante es que una capa puede ser solo una cosa en específico. Es decir, no puede ser caminos y ríos a la vez, o no puede ser, eh, pensemos en edificios y árboles al mismo tiempo. No pueden representar eso. Cada cosa, cada capa representa un aspecto en específico. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el mundo real, lo dividimos en capas, cada capa representa una cosa dentro de ese entorno. Y a lo que hacemos al final es unir todo y tenemos nuestro mundo real representado por medio de capas. Y ahora, entonces, no es solo el hecho de coger la información o coger el mundo real y representarlo por medio de capas, una para cada cosa, sino que cada una de esas capas nos puede servir potencialmente para producir otra capa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer, pensémoslo en una gran escala, pensemos en que tenemos los colegios como puntos, así como el ejemplo de la clase pasada, tenemos los colegios como puntos y yo tengo, por ejemplo, las localidades, ¿cierto? De Bogotá. Entonces yo podría tomar esas dos capas para producir una tercera capa que me diga cuántos colegios hay por localidad. ¿Bien? Y eso es una información derivada. Entonces yo puedo tomar esas capas originales que representan elementos dentro del espacio para producir una información derivada en otra capa. ¿Listo? En este caso, si ustedes ven aquí, pues tenemos temas dependientes. Entonces tenemos la forma del terreno o, por ejemplo, las curvas de nivel. Nosotros podríamos determinar la pendiente. ¿Listo? Una capa que nos diga las pendientes. O también podemos calcular temas como escorrentía, una capa que nos diga cómo es la escorrentía. Y la erodibilidad también. Entonces, si al final utilizamos esas tres capas derivadas, lo que en nuestro análisis puede ser el suelo que posiblemente se puede erosionar. Entonces, calculando esas tres capas a partir de una información base de unas capas que representan un elemento en específico del entorno, podemos producir un análisis como el suelo que probablemente puede erosionarse. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que sepan que trabajar por capas es muy, muy importante. Y esas capas, en general, las vamos a tener en dos tipos de información. Hay dos familias de información. La primera es la información de los datos vector. ¿Listo? Y la segunda es la información tipo raster. Los datos vector. Vamos a representar todos los elementos del espacio del entorno por medio de puntos, líneas y polígonos. ¿Listo? Todo lo que nos imaginemos puede ser representado por puntos, líneas y polígonos. Y lo que vamos a hacer es que de alguna manera esto simplifica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo representar una escuela por medio de un punto. Y eso es un dato tipo vector. O también puedo representar una vía como una línea, y es un dato tipo vector. O puedo representar un lote con
un polígono, y eso es un dato vector. Pero eso es solo la representación espacial. Aquí lo importante es que esos tipos de datos nos permiten a nosotros tener información adicional que defina ese elemento espacial, ¿sí? Es decir, yo puedo tener mi punto de la escuela o del colegio con atributos adicionales, número de estudiantes, último puntaje de las pruebas a ver, si es bachillerato, si es secundaria o es primaria, todas las características que a ustedes se les ocurra. Lo mismo con lo que les decía con las vías. Entonces yo puedo tener la línea, pero también puedo saber cuántos carriles son, el ancho de la vía, si es la clasificación, puedo tener muchas características alrededor de ellos. Y lo importante es que no llena el espacio. Es decir, cada elemento tiene un espacio, pero no lo llena. ¿Sí? Un punto está sobre el espacio, pero no llena el espacio. Vamos a ver en la próxima diapositiva a qué me refiero con esto. Y lo bueno de Vector es que la visualización es muy intuitiva, porque casi todo lo vamos a representar a través de puntos, líneas y polígonos, y para nosotros no va a ser tan abstracto, ¿sí? Va a ser mucho más fácil entenderlo. Entonces, nos vamos a dar cuenta de alguna manera que es la forma que más similitud tiene a representar el mundo real. Por otro lado, el raster o los datos tipo raster los vamos a representar vamos a tomar el espacio y lo vamos a representar por medio de unas celdas. Entonces esas celdas van a tener un tamaño en específico, que están en una grilla, ¿cierto? Y entonces piensen que es como un Excel, ¿bien? Y que cada celda de ese Excel tiene una información, ¿bien? En este caso va a ser un valor. Entonces, tiene una celda y un valor, entonces una celda y un atributo. Tenemos la celda física o espacialmente representada y ese atributo, ese único atributo va a ser el valor que tiene la celda. Ya vamos a entender un poco más esto. Entonces, al tener estas celdas, vamos a llenar el espacio. ¿Listo? Y la visualización no va a ser tan intuitiva. ¿A qué me refiero con todas estas características? Pensemos en esta porción del mundo real. ¿Listo? En este ejemplo del mundo real. Yo tengo un área en específico donde tengo dos casitas, tengo dos zonas verdes, dos zonas o dos bosquecitos y un río. Si yo tomara y representara esto por medio de puntos, líneas y polígonos, podría obtener esta de la derecha, esta imagen de la derecha. ¿Listo? Unos puntos, unas líneas y unos polígonos. Pregunta para ustedes. ¿Cuántas capas creen que hay en esa imagen que ustedes ven? Dice Daniel 3. La respuesta correcta es 3. Una capa de puntos, una capa de líneas y una capa de polígonos. ¿Listo? Los que respondieron 4 es porque piensan o pensaban que esta era una y esta era otra. Yo ¿O veo por la qué? posibilidad de 4 por la Ajá. inicial, o sea, la que está toda blanca. Entonces, toda blanca, la de la línea como del río, supongo, la de las dos casitas y O la de sea, los árboles. este marco. Sí, yo por eso dije, o también pueden ser Ah, 4. no, olvídense de ese marco. ¿Listo? Pero sí, entonces son 3. Son 3, como les digo, unos puntos que están representando la localización de las casas, una línea que está representando el río y dos polígonos que están representando esas zonas verdes. ¿Bien? Es muy importante, los árboles, hay distintas formas de representar las cosas. Esas zonas verdes nosotros podríamos haberlo representado también por el número de árboles. ¿Listo? Entonces sería otra capa de puntos, por ejemplo. Porque yo a cada árbol lo puedo representar como un punto. ¿Listo? Pero ¿de qué depende que yo utilice puntos, utilice polígonos? Lo que depende, o en realidad esta decisión está basada en qué es lo que me sirve más a mí para mi análisis. Que sea un polígono o que sea un punto. Ustedes deciden. ¿Bien?
Lo otro que es muy, muy importante es que si una capa es de puntos, solo puede ser de puntos. Si una capa es de polígonos, solo puede ser polígonos. Si una capa es de líneas, solo puede ser de líneas. No hay capas que representen o que tengan puntos y líneas a la vez. No hay capas que tengan líneas y polígonos a la vez. No hay capas que tengan polígonos y puntos a la vez. Solo de un tipo representando algo específicamente dentro del espacio. ¿Listo? Ahora, el segundo tipo de datos, que es nuestros datos raster, se representan de la siguiente manera. Yo tengo mi porción del área real y todo lo voy a dividir en celdas del mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, todo va a estar representado por celdas del mismo tamaño. ¿Y qué tienen estas celdas? Como les dije en la anterior diapositiva, tienen un valor en específico. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener que cada tipo de celda va a tener un valor en específico. Entonces, estas celdas que representan espacio va a ser 0. Entonces, todas estas celdas van a tener un valor de 0, 0, 0. Ahora, el río tiene otro valor, 1, 0. Las zonas verdes tienen otro valor, 2, por ejemplo, 2. Las celdas blancas siguen con el mismo valor, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 0. Aquí es otro tipo de elemento, entonces 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Todo esto 0, ¿cierto? Todo esto 0, 0, 1, 0, 2, ay, uy, 2, 0, 0. ¿Listo? Entonces todos los elementos dentro de esa grilla de celdas, ¿listo? Tiene un valor. Toda celda tiene un valor con un mismo tamaño y ese valor representa algo dentro de ese espacio. Entonces, fíjense que en la parte de vector físicamente, esos lugares donde no hay información no les ponemos nada, pero en este caso de raster sí vamos a tenerlo. Salomón pregunta que por qué hay una discontinuidad de los cuadros negros. Es una gran pregunta. Resulta que, ay, porque no encuentro mi puntero acá, perdón. Resulta que nosotros en las celdas, para establecerlas de un valor u otro, lo que va a pasar es que el programa, o en general lo que va a pasar es que vamos a tomar los elementos que hay en esa porción de área que cubre la celda, y entonces, de acuerdo al elemento que más área cubra, ese es el valor que va a tomar la celda. Entonces, en ese caso, había un pedacito de río, pero había una porción más grande de terreno normal. ¿Listo? Entonces, como hay una porción más grande de terreno normal, quedó como si fuera 0 y no como si fuera 1. Perdón, acá 0 y no como si fuera 1. ¿Listo? Porque básicamente el río hace como toma este pedacito acá y toma este pedacito acá, ¿no? Entonces, al haber más porción de información de terreno, por ejemplo, entonces el río solo es esta área, el río solo es esta área, digamos. Entonces él dice, no, pero hay más de terreno y menos de río, entonces estas dos celdas quedan cero. ¿Listo? ¿Claro? Listo. Bien. Preguntas hasta acá. Yo les tengo una pregunta. ¿Cuál tipo de datos creen que es más exacto? ¿Qué creen? ¿Los vector o los raster? Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Qué tipo de datos creen que son más exactos? ¿Los vector o los raster? Yo diría que vector. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre que es más exacto? Es que, a ver, los vector, como he explicado antes, son puntos, ¿cierto? Entonces, Ujú. siento que es más preciso porque, como se puede ver en la raster, son como cuadrículas, entonces siento que es como, tiene como más rango de error, por así decirlo. Es como cuando nos explicaba lo del GPS
él, o sea, nos mostraba la posición, pero había como un rango alrededor de ese punto. Yo diría que es más o menos lo mismo aquí, o lo veo de esa forma. Sí, lo que pasa es que aquí hacen un juego mental con nosotros, quiero decirles, porque como es más intuitivo su visualización, nosotros tendemos a pensar que es más exacto o más preciso ese tipo de datos. Pero en realidad la respuesta a esta pregunta es que ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve a nosotros tener una información muy intuitiva, que sepamos la localización de ciertos elementos, si no tenemos esa información adicional. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasa con el tema de raster? El tema de raster, pues no tiene información adicional, pero sí, cuando tenemos una disponibilidad baja de información, ¿sí? De poder hacer esos puntos exactos, esas líneas exactas, esos polígonos exactos, nuestra forma de representar el mundo real más precisa sería a través de celdas. ¿Listo? Entonces, la respuesta es ninguno de los dos. ¿Bien? ¿Claro? Porfa, ahí confírmeme si todo está claro hasta el momento con un botoncito de sí y con un botoncito de no. Si O son sea, tan no, amables. no termino de entender el por qué, profe. Porque todo depende de la cantidad de información. ¿Listo? Entonces, en términos de visualización, uno podría pensar que es más exacto el punto, la línea, el polígono. ¿Bien? Si uno lo mira, o lo que usted dijo ahorita, Brian, para mí, según lo que veo en esta figura, pues es mucho más preciso el punto, la línea, el polígono. Pero en la vida real no es así, o sea, en nuestro trabajo no es así. ¿Por qué? Porque si no tenemos esos puntos, líneas y polígonos, nuestra forma más precisa de representar el mundo real puede ser a partir de celdas, con un valor en específico, que represente cada un elemento. ¿Mm? Vale, vale, ahora sí. ¿Sí? Listo. ¿Qué tan profundo pueden ser las capas? ¿Cómo así? ¿Qué tan profundo, perdón, Salomón? O sea, ¿a qué se refiere con qué tan profundo? No, no hay ningún límite de las capas. En realidad, no hay ningún límite. Ustedes pueden tener miles y miles de capas. ¿Mm? Y pueden representar muchísimos elementos dentro del espacio o dentro del entorno. No me gusta de cómo el espacio, porque hay veces pensamos del espacio fuera de la Tierra y no dentro del entorno. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, estos datos tipo vector es lo que nos va a tomar más tiempo de aquí en adelante. Bueno, para que lo sepan. Eh, es lo que nos va a tomar las próximas clases. Todos los datos que vamos a tratar en las próximas clases van a ser en su mayoría vector. Vamos a tener hasta el segundo parcial solo trabajando con datos tipo vector. ¿Por qué? Hay una razón en específico y lo hablábamos ahorita con respecto a lo que nos decía Brian. Y es que como es un poco más intuitivo, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil para nosotros aprender a utilizar el programa, ejecutar las herramientas y demás con este tipo de datos. ¿Listo? Porque los resultados que probablemente saquemos sean mucho más fáciles de ver con este tipo de información. Pero no quiere decir que la otra tipo de información, el raster, no lo vayamos a utilizar. Aquí van a aprender a utilizar ambos tipos de datos. Lo que pasa es que vamos a tomar o hacer un especial énfasis en todos los datos vector durante esas primeras clases de la parte de sistemas de información geográfica y después el tema raster. Y después vamos a herramientas avanzadas y demás para finalizar nuestro semestre. Entonces, algo muy importante a partir de aquí es que como estamos o como nos vamos a enfocar en los datos vector, tengan siempre en su mente que nosotros vamos a representar todo a través de puntos, líneas y polígonos.
y que las capas o son puntos o son líneas o son polígonos, no son polipuntos, no son línea puntos, no son nada combinado. Uno, cada elemento por aparte, ¿sí? O cada tipo de dato por aparte. Un tipo de dato como punto, un tipo de dato como línea, un tipo de dato como polígono. ¿Listo? Y aquí, como la visualización es un poco más intuitiva, entonces dentro de estos datos vector, el realismo se vuelve una parte muy importante, como les mencionaba y como les decía, que es de la razón de empezar por esos datos vector. Entonces, como es la forma en que nosotros más intuitivamente podemos representar el mundo real a través de una geometría básica como puntos, líneas y polígonos, entonces vamos a poder trabajar con esos datos de una mejor manera, ¿bien? Y vamos a entender cada paso que vamos a hacer. Probablemente algunas cosas tengamos unas preguntas, por ejemplo, el tema de proyecciones y coordenadas. Ahí ya no va a ser un poco enfocado a temas de manejo de datos, sino a temas de manejo de tipos de sistemas de coordenadas. Entonces ahí vamos a tener que explorar de otra manera el conocimiento y los resultados. Pero cuando lleguemos allá vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? En términos espaciales, ¿cierto? Como nosotros vamos a representar estos tres elementos básicos, punto, línea y polígono, va a ser de la siguiente manera. Un punto va a tener una coordenada XY, ¿sí? Es un nodo sin área. Un punto sobre el espacio no tiene área, tiene una coordenada en específico. Las líneas, por su parte, va a ser diferente, porque la línea tiene un punto inicial y un punto final. Y si son varias líneas, pues es una conexión sucesiva de puntos. Entonces, cada segmento, cada arco, va a estar dividido por un punto inicial, lo voy a tratar de dibujar aquí, y un punto final. ¿Listo? Pero ese punto final puede ser el punto inicial del siguiente segmento. Entonces, es el punto inicial del siguiente segmento que tiene este punto final. O el punto inicial de este otro segmento que tiene este punto final. ¿Listo? Entonces, esa es la forma que nosotros representamos las líneas. Un punto inicial, un punto final. ¿Listo? Dos nodos enlazados por medio de un arco o por un link. ¿Sí? Entonces, arcos, nodos. Y por último, vamos a tener nuestros polígonos, que de alguna manera es también una serie sucesiva de segmentos, ¿cierto? Con un inicio y con un final, pero que en términos generales va a empezar en un punto y termina en el mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Yo empiezo acá, por ejemplo, ay, ¿por qué se me pierde el puntero? Ya. Yo empiezo, por ejemplo, en este punto, voy a ponerlo aquí, ¿cierto? Entonces este segmento puede llegar hasta aquí y después empieza este otro, después este otro, después este otro, después este otro. Y al final yo voy a llegar, ¿cierto? Al mismo punto. Entonces es lo que me permite a mí generar ese polígono y calcular el área y llenar, por así decirlo, el espacio. ¿Listo? Entonces ese polígono va a ser una serie de arcos que se entrelazan entre sí o que se enlazan entre sí para terminar en el mismo punto. ¿Bien? Y acá hay un elemento adicional y es que en estos polígonos siempre vamos a poder calcular el centroide de estos polígonos y lo vamos a hacer en muchos ejercicios. El centroide lo vamos a calcular aquí y ya. ¿Bien? Pero esto es en términos espaciales. ¿Listo? Como espacialmente veríamos la cosa. Pero no es solo el tema espacial. Estos datos vector van a tener que estar acompañados de sus tablas de atributos con su información adicional. Fíjense, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que por eso es que yo les decía que de alguna manera nuestra obsesión son coordenadas, porque todos estos elementos que estamos tratando de representar en esta diapositiva están determinados por coordenadas en puntos. ¿Listo? Entonces, por eso era nuestra obsesión de las coordenadas. Y ahora nuestra nueva obsesión van a ser los datos, se van a dar cuenta. Pero lo que es necesario saber es que todos los elementos tienen una referencia espacial y una coordenada. ¿Bien? Entonces,
Yo puedo tener una capa de múltiples, digamos, de un solo tipo de datos, pero con múltiples elementos, muchos puntos, pero solo de puntos, muchas líneas, pero solo de líneas, muchos polígonos, pero solo polígonos. Y esos elementos o esa capa puede tener unos atributos adicionales, que como les decía, es, por ejemplo, puntos de estaciones de Transmilenio. Entonces yo puedo tener información adicional como en qué troncal de Transmilenio está cada una de esas estaciones o cuántas son las entradas diarias en cada una de esas estaciones y hacer un mapa a partir de eso. O si tengo líneas que representen algún otro tipo de elemento. Pensemos en el río. Un dato adicional, un atributo que tengan esa línea de esos ríos puede ser la profundidad del río o el ancho del río. Bien. Entonces, toda la información que nosotros pensemos sobre esos datos puede estar clasificada en atributos. Ahora, depende qué información tenemos a la mano. Bien. Porque como les digo, no es solo el objeto como tal, ¿sí? Porque, digamos, solo el objeto, si lo tuviésemos, nos ayuda para informar, como ese nivel 1 de informar. Pero estos atributos, esta información adicional que nos permite hacer a nosotros otro tipo de análisis, es ya el nivel 2. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, lo que va a pasar es que los datos, cada capa, ¿sí? Tiene dos tipos de información. Una espacial y una de atributos. Espacial, el tipo de datos con sus coordenadas asociadas, y los atributos es las características de esos datos espaciales. Bien, ese es el resumen de estas últimas 3 diapositivas. Vamos a tener en cada capa dos tipos de información, espacial y atributos. Los elementos más otras características de esa información. Entonces, como lo siguiente, piensen en este pedazo del mundo real. Este pedazo del mundo real, voy a borrar aquí estos puntos que me quedaron ahí. Este pedazo del mundo real, pues es, digamos, un típico barrio, ¿listo? Entonces tiene sus casas, sus jardines, etcétera. Y resulta que yo puedo tener una tabla de atributos, ¿sí? O una información adicional que me dice, por ejemplo, los nombres de los propietarios y las direcciones. Otra información adicional, ¿sí? Y fíjense esto puede ser el número de, no sé qué será. Bueno, algún número en específico, una característica de sí o no y otro número que representa alguna otra variable. Y todo eso es como si yo viese, si yo cogiese ese pedazo de ese barrio y me imaginara esa información que tengo en mi tabla, es como si viera esto. ¿Listo? Ahora, nuestro rol es coger esto que estamos viendo acá y convertirlo en algún tipo de información espacial digital. ¿Listo? Entonces, vamos a representar, por ejemplo, las vías a través de una línea, pero esa línea va a tener el nombre de la calle como atributo. Bien, que es esta otra característica adicional. Y vamos a tener los lotes representados por medios de polígonos. Y esos polígonos van a tener esa información del propietario, la dirección, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver más adelante, cuando entremos a utilizar el programa, exactamente a qué nos referimos con esto de los atributos y demás. ¿Listo? Aquí como para terminar esta parte, es importante mencionar pues que nosotros vamos a tener un sinnúmero de información recolectada por medio de distintos métodos. Vamos a encontrar bases de datos con información. Por ejemplo, si ustedes van a Datos Abiertos Bogotá, ahí van a encontrar muchísima información espacializada ya. En esas bases de datos, pues generalmente es como ahora estamos utilizando o estamos recolectando la información, pero muchas veces cuando no hay este tipo de información, pues nos toca hacerlo a nosotros y hacer un muestreo en terreno
o simplemente con base en otra información disponible, hacer nuestras propias capas. Por ejemplo, que haya un mapa en PDF. Entonces, ese PDF lo que hacemos es lo ponemos y empezamos a dibujar todos los elementos de ese espacio, es más o menos como hacer el mapa cuando estábamos en el colegio, ¿no? A partir de el mapa en el libro, entonces cogemos el papel mantequilla y hacemos cada uno de los elementos y así construimos la información, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, les propongo que pasemos a nuestra segunda parte de la clase y para eso voy a necesitar, por favor, que abran ArcMap. ¿Listo? Déjenme aquí, ya les comparto mi pantalla del programa. Bien. Entonces, si ustedes van aquí a la barra de búsqueda y ponen ArcMap, van a encontrar este icono y es el icono que vamos a utilizar. ¿Listo? Que vamos a pulsar ahí y les debería abrir esta ventana. Porfa, déjenme saber cuando estén todos ahí. Bien, ya todos están ahí. Porfa, déjenme saber con un botoncito de sí, ¿no? Simplemente abran el ArcMap. Probablemente no les aparezca estos iconos aquí de rutas, mapas, etcétera. No les va a aparecer, pero sí como la ventana en general. ¿Bien? Estas primeras clases vamos a ir despacio, esperando a los que estén ahí atrás, pero a medida de que vayamos avanzando, pues ya va a ser un poco más rápido para que podamos avanzar en todo lo que tenemos que ver. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces esta primera ventana que ustedes ven ahí, lo que dice ArcMap Getting Started, es un acceso rápido para algunos elementos que tengamos guardados o algunos documentos que tengamos guardados donde estamos trabajando previamente. Entonces, simplemente yo podría hacer doble clic aquí en alguna y me va a abrir el mapa que tengo o que estaba trabajando, que le di guardar y entonces ahí me va a aparecer. Una cosa importante es que para guardar aquí en ArcMap es bastante curioso, porque ustedes pueden hacerlo fácil, que es archivo, guardar como, guardar. ¿Listo? Pero solo les va a funcionar si todos los datos están dentro de su computador y lo abren desde el mismo computador. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, les pasan ese archivo a otra persona que lo abra en otro computador, se les va a dañar. Porque ArcMap lo que hace es trabajar a través de conexiones con bases de datos. ¿Listo? O con carpetas, conexiones con carpetas. Entonces, esas conexiones, cuando él lo abre y empieza a buscar esas conexiones donde inicialmente las había establecido, no las va a encontrar y entonces se va a dañar todo. Tengan muy en cuenta eso. En el canal de Gemática hay videos de cómo guardar en específico. Hay varias formas, pero si ustedes quieren una rápida, archivo, guardar como, siempre y cuando estén utilizando los mismos datos desde su computador y no hayan cambiado tampoco de lugar. ¿Bien? Que los tenían en una carpeta y dijeron, ay, no, mejor lo muevo a esta otra carpeta, ya se les dañó también. ¿Listo? Hay formas de arreglarlo, pero cuando lleguemos ahí, lo haremos. Entonces, en general, esta es nuestra ventana de ArcMap. Esto es lo que nos va, o el programa que vamos a aprender a utilizar. Esto hace parte de una suite de ArcGIS como tal. Esta suite de ArcGIS son varios programas. ¿Listo? Vamos a ver el ArcGIS Administrator. Ya algunos de ustedes tuvieron que lidiar con él. El ArcCatalog es como ese pedacito del programa que hace las conexiones con las carpetas, con las bases de datos, pero también está integrado aquí en el ArcMap. Vamos a tener el ArcGlobe y el ArcScene. El ArcGlobe, lo mismo, es el visualizador de los datos que está integrado en el ArcMap. Y
Por otro lado está el ArcScene, que es como un visualizador en 3D, que ese sí es otro programa aparte, pero no sé si alcanzamos a utilizarlo. Vamos a ver, depende cómo nos rinda de aquí en adelante. Y pues ya, el tema de Python, ustedes no deberían tener este ArcGIS Pro, pero si lo tienen, pues bueno. Y ya, eso es todo lo que es la suite de ArcGIS. Bien, pero el programa principal que vamos a utilizar de aquí en adelante es ArcMap. Ese es el que siempre debemos abrir, el que siempre tenemos que tener listo. Hay algunas cosas que ustedes en este momento no deberían tener. Esta barra de edición, esta barra de Network Analyst, esta barra de acá tampoco la deberían tener. No se asusten, es porque yo, como utilizo esto constantemente, pues ya he personalizado a mi manera esta ventana de tal manera que pueda acceder a todos los elementos rápido. En general, vamos a tener 3 áreas dentro de esta ventana. Un área de herramientas, que es todo esto que les estoy señalando por acá. Bien. Un área de contenido, que es esta barra de la izquierda. Y un área de mapa, que es todo esto. ¿Listo? 3 áreas. Anótelo por ahí. Y acuérdense que ya se van a dar cuenta ahorita que empecemos a utilizar los datos y demás, que es mucho mejor si a partir de la próxima clase ustedes traen otro dispositivo, porque mientras yo les voy explicando acá y ustedes miran y van y lo hacen en la otra ventana o en el ArcMap, se van a pegar la pérdida del siglo. Entonces es mucho mejor que vayan mirando en un lado y haciéndolo al mismo tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, nuestra área de herramientas tiene unos menús desplegables muy similares a los de cualquier programa: archivo, editar, ver, sí, o vista. Aquí en archivo, pues nuevo, abrir, salvar, salvar como o guardar como, compartir, añadir datos. Ahí vamos a ir explorándolos poco a poco, editar, ver, marcadores. Esos marcadores son cuando estamos haciendo los mapas y queremos congelar como una vista, podemos guardar ese marcador y si de pronto después se nos movió el mapa, con esos marcadores podemos volver a esa vista. Insertar, selecciones. Esto es un menú que vamos a utilizar muchísimo en las próximas clases porque como vamos a trabajar con distintos tipos de datos, con distintas capas, con que tienen información específica de atributos y demás, pues muchas veces queremos seleccionar por información dentro de las tablas o también queremos hacer selecciones espaciales. Entonces, este menú va a ser particularmente importante junto con el siguiente, que es el de geoprocesamiento. Bien, aquí vamos a tener las principales herramientas de análisis, ¿bien? Que de alguna manera son uno las ve sencillas, pero son bastante poderosas. Podemos hacer análisis bastante poderosos eh, con este tipo de datos. Y aquí pues vamos a tener otro tipo de elementos que ya se los voy a mostrar como tal. En Customize, entonces en personalizar, por si tienen, yo creo que algo que les olvidé mencionar es que probablemente era mucho mejor instalar el programa en inglés que en español. Pero si ya lo instalaron en español, pues no pasa nada. Si si lo tienen en español y lo quieren pasar a inglés, les toca desinstalarlo y volverlo a instalar. Pero ojo, porque si ya activaron la licencia y lo desinstalan, se les va a perder la licencia. Entonces, si van a hacer esa operación compleja, me avisan y les digo qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, en esta barra de personalizar, pues aquí vamos a encontrar varias herramientas o barras de herramientas adicionales que uno puede ir prendiendo y apagando. Entonces, por eso ustedes aquí van a ver editor prendido, layout prendido y network analysis prendido. Es porque realmente yo ya, como utilizo mucho estas herramientas, pues las dejo prendidas y una vez las anclo allá en la parte superior. Ustedes pueden prender, por ejemplo, prendan la de editor, van a ver que se va a aparecer una barra por ahí. ¿Listo? El layout también lo prenden y les va a aparecer una barra por ahí. ¿Listo? Ahora, lo otro es las extensiones.
Aquí las extensiones, es muy importante que tengamos estas tres chuleadas. ¿Bien? Entonces, por favor, entremos ahí, Customize, extensiones y estas tres chuleadas. ¿Por qué estas tres? Porque estas tres toman todos los elementos o todas las herramientas que vamos a utilizar de aquí en adelante hasta el final del semestre. Entonces, es mejor dejarlo de una vez activo y que ya no tengamos que lidiar con eso, porque después si no tenemos esto activo, después cuando intentemos ejecutar una de esas herramientas y no nos sirva, pues vamos a tener que empezar a imaginarnos por qué no nos está sirviendo esa herramienta. ¿Listo? Pero es mucho más fácil si una vez dejamos todo esto listo. ¿Bien? ¿Ya todos dejaron esas tres listas? Porfa, ahí con el botoncito de sí, ¿no? ¿Sí? 9 personas. ¿Los demás? 11 personas. ¿Los demás? 11, 12. Listo. Asumo que sí. Bien, entonces, cerrar y aquí vamos a empezar bueno, la última, perdón, los últimos dos es la ventana de Windows que me abre la tabla de contenidos, el catálogo, buscar o la barra de ayuda. ¿Listo? Que ahí también la pueden acceder si en algún momento necesitan consultar el manual o alguna herramienta en específico. Después venimos con los iconos. Estos iconos van a ser bastante importantes porque si bien hay algunos que tienen los mismos elementos que tenemos aquí en estas barras o en estos menús desplegables, a veces es mucho más fácil tenerlo como un icono y listo. Por ejemplo, el de guardar. En vez de tener que ir File, Save, simplemente digamos así, tin, guardar. Bien. Este icono de acá, que se llama Add Data, va a ser casi que nuestro mejor amigo o uno de nuestros mejores amigos, porque aquí es donde nosotros vamos a ir a añadir los datos. Bien, vamos a añadir todos los datos que querramos utilizar dentro de esta ventana, los vamos a añadir desde este icono de acá. Aquí este es el que prende la barra de edición. Fíjense que si yo le hago clic, desaparece esta barra de editor. Igual como lo hicieron aquí en Toolbars, lo mismo, hace lo mismo, solo que es un icono como tal. Aquí abrimos la tabla de contenidos. Si alguna vez se les pierde esta tabla que tenemos aquí a la izquierda, simplemente pulsen aquí y van a ver que la van a poder poner sin problema. Eso es como un pequeño mini infarto. Ya a todos nos pasa por alguna vez. Se nos pierde esa barra y que entramos en caos. Ya van a ver más adelante cuando empecemos a trabajar por qué es tan importante. Esta parte del catálogo, entonces fíjense que aquí tenemos conexiones a carpetas. Entonces, como les decía, esto lo que hace son conexiones a carpetas. Y aprovecho de una vez para que aquí en Folder Connections, ¿listo? Ustedes pueden en clic derecho connect to folder o aquí arriba con este icono pueden hacer la conexión a la carpeta donde estén los datos que descargaron. ¿Listo? Entonces, no hagan la conexión directa a la carpeta de los datos, sino hagan la conexión directa a la carpeta donde están los datos. En este caso, me imagino, Qué pena. señor. Es que a mí no me aparece lo de catálogo a la derecha. Acá no me Bueno, aparece si no le nada. aparece a la derecha, no pasa nada, pero si pulsa aquí sí le aparece, ¿sí? Ah, sí. Exacto. Sí, ya. Pues. Listo. Entonces, hagan la conexión a la carpeta. En este caso, en mi caso, yo tengo la carpeta en documentos. Los datos los tengo en documentos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir Connect to Folder y entonces aquí voy a ir a mi nombre y le digo documentos. Y ahí en documentos le pongo aceptar y les va a aparecer una conexión como esta que está aquí de primeras. ¿Listo? Como esta que está acá. ¿Bien? O si la tienen en descarga, lo mismo. Lo mismo. ¿Bien? Y ya dejan de una vez la conexión donde van a estar sus datos. Profe, una duda. Señor. Por ejemplo, ahí en documentos ya aparecen dos carpeticas del ArcGIS, ¿cierto? Entonces, en los datos que tenemos que descargar, también los pegamos ahí en documentos y ya él los va a encontrar solo, ¿cierto? No tenemos que ingresar ese punto zip a alguna de las carpetas del ArcGIS.
Solo en documentos es suficiente. Y solo en Listo. documentos o solo en descargas si lo quieren dejar en descargas también. ¿Listo? Profe, ¿podrías repetir dónde está el botón de Connect to Folder? Hay dos formas de acceder ahí. Aquí donde dice Folder Connections, clic derecho, Connect to Folder, o aquí en este botón de aquí arriba, Connect to Folder. ¿Listo? Después de eso ya tendríamos que tener ahí el documento, ¿verdad? Abajito de Folder Connections, ¿sí? Sí, debería aparecer la conexión, así como me aparece a mí. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Por favor, ahí con el botoncito de sí, no, me ayudan. Profe, yo no tengo catálogo, ¿cómo lo activo? Si no lo tienes, aquí con este botón, aquí arriba. Mira dónde está mi cursor. ¿Por qué será que no me dejas comprimir la carpeta de datos? Les debería, porque está en zip. Casi que todos los computadores dejan zip sin problema, ¿no? Si va a la carpeta, A mí tampoco me deja, profe. a Dice nadie. que como que está dañado un archivo o algo así. O sea, lo intento descomprimir y dice que está dañado. Ay, Dios. Deme un segundo aquí, yo trato de mirar esos datos. No debería, pero no sé por qué pasa. Voy a descargarlos rápidamente. Deme un minutico. Aquí que descargue los datos. ¿A nadie le abre? ¿O a alguien sí le abrió? Mejor dicho, ¿a quién le abrió? ¿No? ¿Nadie? Con abrir te refieres a que A cargo descomprimir bien. el zip. Pues yo pude, pero sí me Sí. sacó la notificación de que habían 3 documentos que tenían algún problema. Sin embargo, sí me dejó descomprimirlo. A ver, ¿por qué será eso? Aparece algo Acá. como WinRAR, mensajes de diagnóstico. Error en la suma tal, archivo tal, total de errores 2. Otro mensaje, el archivo está dañado, lo mismo. Y aparecen las opciones, cerrar, interrumpir la operación o copiar en el portapapeles. Qué raro. A mí sí me está dejando en este momento. Bueno, pero yo lo reviso y de pronto lo que hago es confirmarles más o menos. Les envío un correo o la próxima clase les digo vuélvalos a descargar que ya están listos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como no tenemos los datos, vamos a llegar hasta cierto punto en específico y ahí me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, bueno, ya dejando la conexión, una vez ya tengamos los datos ahí, no va a haber problema por visualizarlos. Eh, Ahora, como les decía, estos iconos de acá van a representar o van a generar algo. Esta barra de acá es una barra de escala, la vamos a ver y la vamos a utilizar más adelante. Aquí la tabla de contenidos, el catálogo, la barra de búsqueda va a ser muy importante cuando empecemos a utilizar las herramientas. Y este Arc Toolbox, que les va a abrir otra ventana como esta, probablemente a ustedes no se los abra a la derecha o se los abra en el centro, ustedes lo pueden arrastrar, ¿bien? Pero aquí ustedes en cada una de estas cajitas de herramientas van a poder encontrar todas las herramientas posibles de utilizar o que es posible utilizar dentro de este programa. Entonces van a encontrar herramientas de Spatial Analyst o análisis espacial. Fíjense, por ejemplo, aquí de distancia, de densidades. Bueno, vamos a ir explorando cada una de ellas. No vamos a alcanzar a utilizar todas, por supuesto, pero sí vamos a explorar las más relevantes, pero pueden ir pegándole una revisada ahí a cada una de esas herramientas.
Este icono de acá, que dice Python, es porque uno puede escribir un código y ejecutar las herramientas o hacerlo a través de un creador de modelos. Entonces, si uno tiene que hacer un proceso muy repetitivo, entonces hace un modelito que se repita y se ejecute las veces que uno necesite. Por aquí vamos a tener los iconos de hacer zoom in y zoom out, ¿listo? De enfoque, la manito que nos va a permitir desplazarnos, el mundo que lo que hace es generar como si estamos especificando o estamos muy haciendo zoom sobre un área en específico, pero después queremos volver a ver como todos los datos en general, simplemente le damos ahí en full extent y ya, ¿listo? Él nos va a mostrar todos los datos a una escala mucho mayor. Aquí podemos hacer zoom in y zoom out como por pasos, entonces un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Y aquí hay otros iconos de identificar, de buscar, de encontrar una ruta o de encontrar una coordenada como tal. ¿Listo? En esta barra de herramientas, aquí vamos, cuando añadamos todas las capas, vamos a encontrar todas las capas aquí, en esta barra de herramientas. Y haciendo clic sobre las barras de herramientas, vamos a ejecutar ciertos elementos o ciertos procesos específicamente desde ahí. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tener nuestra área del mapa. Y en esta área del mapa vamos a tener como dos subáreas. Primero, una vista de datos y una vista de mapa. ¿Listo? Esta vista de mapa es cuando ya tenemos todos los resultados y ya queremos construir el mapa como tal para imprimir o para montar en algún documento. Vamos a entrar aquí, vamos a hacer los ajustes, escala, le vamos a poner una barra de una flecha del norte, le vamos a poner una barra de escala, le vamos a poner unos elementos para producir ya como hacer la parte final, que es generar el mapa como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué se imaginan? Si vuelvo aquí a esta vista de datos, ¿qué se imaginan que es este número que está cambiando en la parte inferior derecha? ¿Qué creen que es? Las coordenadas quizás. Son las coordenadas, sí, exactamente. Pero fíjense que nosotros tenemos en este punto unos números gigantes con unas unidades desconocidas. Esto es porque no le hemos dado el sistema de coordenadas con el que vamos a utilizar o con el que vamos a trabajar en este proyecto o en este archivo. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes hagan siempre que lleguen a abrir una ventana de estas es, después de que la tengan así, tal cual, lo que van a hacer es darle el sistema de coordenadas. Yo por el momento les voy a decir cuál es y cómo se lo vamos a poner, pero esto lo vamos a desarrollar un poco más en la clase de proyecciones y coordenadas. ¿Listo? Vamos a entenderlo, por qué utilizamos ese y por qué, de alguna manera, siempre vamos a usar uno en específico, que es el que les voy a mostrar a continuación, y cuál es el trasfondo y cuál es el cálculo a partir o para obtener esas coordenadas, cómo las vamos a utilizar. Entonces, aquí en esta parte donde dice Layers, vamos a darle clic derecho y fíjense que nos van a aparecer todo este menú con todas estas opciones. Nos vamos a ir a Propiedades y en Propiedades le vamos a decir Coordinate System. Bien, que es el sistema de coordenadas que le vamos a asignar a este archivo. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir a proyectados, vamos a darle al más, proyectados, nos vamos a ir a National Grids y después vamos a buscar aquí Suramérica. Y en Suramérica deberíamos tener una carpeta que se llama Colombia y acá vamos a buscar Magna Colombia Bogotá. ¿Listo? Ese es el que vamos a utilizar de aquí en adelante. Hay muchos sistemas, fíjense que hay muchos sistemas y sobre todo para Colombia. Como les digo, cuando lleguemos a la parte de proyecciones y coordenadas vamos a entender por qué hay tantos. Pero lo que vamos a hacer es seleccionar Magna Colombia Bogotá y decirle aceptar.
Entonces, fíjense que aquí, en esta parte de acá abajo, ya cambió a metros. ¿Bien? Ya cambió a metros. Y lo último, ¿todos vamos ahí? ¿Todos lograron poner el sistema de coordenadas? Entonces, clic derecho en Layers, Propiedades, y aquí les debería aparecer así. Entonces, ustedes se van aquí a esta pestaña de Coordinate System, Projected, National Grids, South America, Colombia y Magna Colombia, Bogotá. ¿Listo? Este es el sistema que vamos a utilizar de aquí en adelante. ¿Por qué es ese sistema? Téngame paciencia hasta las próximas clases y lo vamos a entender. Bueno. ¿Todos vamos a ir? ¿La logramos? ¿No la logramos? ¿Sí? Listo. Lo último que vamos a hacer es poner un mapa base. ¿Bien? Ese mapa base nos va a servir en algunas ocasiones y lo vamos a hacer yendo a este icono aquí que se llama Add Data y pulsamos o damos clic en la flechita. ¿Listo? Y dice añadir mapa base. Ese mapa base nos va a dar una serie de mapas que podemos utilizar y vamos a seleccionar este de OpenStreetMap. Y fíjense lo que nos va a aparecer. Bien, entonces, fíjense que aquí ya tenemos solo un pedacito de la Tierra. Vamos a entender por qué este solo pedacito de la Tierra en la próxima clase, pero para que sepan, ustedes pueden ir explorando esa área en específico y les propongo que dejemos hasta acá para no extenderme más pues nada, nos vemos en la próxima clase. Profe, qué ¿Listo? pena, volverías a repetir la última parte. Claro. Después, sí, gracias. A ver, les comparto de nuevo. ¿La de añadir el mapa o la de las coordenadas? No, la de añadir el mapa. Entonces, aquí en Add Data, en este icono de aquí amarillo, ay, ahora se me congeló. Bueno, en ese icono amarillo, bueno, eso lo voy a poner aquí close. Entonces, en este icono amarillo, en la flechita, le pongo Add Basemap y voy a seleccionar el último, que es OpenStreetMap. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno. Bien. Profe, ahí da una advertencia de lo del sistema de coordenadas que es distinto. Ahí solo lo cerramos y ya es cierto. Sí, solo le ponen close y ya. Eso es porque está diciendo que el mapa base está en otro tipo de sistema de coordenadas con respecto al que estamos utilizando. Entonces, que si queremos que él no lo convierta a este sistema de coordenadas y si le decimos cerrar, simplemente estamos aceptando que sí. ¿Listo? Listo, profe. Y luego me apareció algo de la aceleración del hardware. ¿Le doy en sí o no? Sí. Eso al principio. Listo, profe, gracias. Bueno, bien. Listo. Muy bien. Profe, una pregunta, no sé si ya lo explicaste, pero ¿cómo es lo del quiz de catastro? ¿O eso todavía no lo han explicado? Sí, hasta el jueves. ¿Pero es en base solo a la lectura que hay en bloque A la no? lectura. Sí, señor. Profe, yo Listo. no encuentro la lectura en dónde está. Está en contenido, geomática, COMPES 3958 catastro. Ah, ya la vi, gracias. Bueno. Listo, muy bien. Entonces, un feliz día para todos y nos estamos hablando. Nos vemos el jueves. Listo, profe, Chao. gracias. Cerramos Bueno, sin guardar, ¿cierto? Por ahí en el sí, chat. sin guardar. No hay lío. Profe, gracias. Bueno, chao.